¿Qué pensarías si te dijera que el inicio de la historia de Lucifer no está en el cristianismo? Y que además te demostrara que Lucifer es una de las representaciones de Venus. Increíble, ¿no? ¿No te has preguntado acaso por qué Lucifer se traduce como la estrella del alba? Ya me imagino la cara de extrañeza con la que miras este vídeo. Es por eso que déjame llevarte por este increíble camino mitológico, en el que te aclararé muchas dudas que quizás se te hayan venido a la cabeza, y muchas otras que están por venir, en esta lista que titularemos Lucifer, la verdadera historia de la estrella de la mañana. Antes de empezar, déjame decirte que publico vídeos todas las semanas, especialmente los domingos, así que suscríbete y dale click a la campanita para enterarte de cada nueva interesante mitología. Dicho lo anterior, comencemos. Para empezar a entender a Lucifer, primero debemos comprender su relación con Venus. Era notoria la gran importancia que Venus poseía en la mitología grecorromana, vista como una diosa relacionada con el amor, la belleza y la fertilidad, y que desempeñaba un papel crucial en muchas fiestas y mitos religiosos. Y no es para menos, ya que muchas leyendas de los pueblos antiguos predecesores a los griegos dicen que las estrellas estaban habitadas y que los dioses vinieron desde la constelación de las Pléyades, o también llamadas Atlántidas, Dodónidas o Isiánidas. Además, las inscripciones cuneiformes que se han encontrado en las antiguas culturas Sumeria, Asiria, Babilonia y Grecia coinciden en presentar la misma imagen de dioses viniendo de las estrellas y regresando a ellas, viajando a través de los cielos en naves de fuego, poseyendo armas terroríficas y prometiendo la inmortalidad a los hombres. Es por lo anterior que podemos considerar como algo natural que los pueblos antiguos buscasen sus dioses en el cielo y liberasen su imaginación al describir su magnificencia y sus fantásticas apariciones. Entonces, no es de extrañar que contemplar la luminosidad de Venus haya sido signo de admiración para los griegos, y más aún en el cielo nocturno, cuando se presentaba como el segundo objeto más brillante del firmamento, tras la luna. Es por este motivo que sus apariciones durante el día adquirieron nombres divinos en Grecia. Venus en la tarde adquirió el nombre de Héspero, en su traducción el lucero vespertino, hijo de la diosa del amanecer Eos, y el mortal Céfalo, su equivalente romano es Vesper, tarde o cena. Por otro lado, su hermano gemelo era Eósforo, hijo del dios estelar Astrio, su nombre se traduce como lucero del alba, y su equivalente romano es Lucifer, el portador de la luz, y el que se lleva la luz, que hace clara referencia a su relación con el amanecer. Y es acá donde entra por primera vez el nombre latino, de gran importancia para los romanos. Con el paso de los siglos, la mitología identificó que Ósforo y Héspero eran el mismo dios. Otro punto clave es que Astrio, quien era un titán de la segunda generación, según el escritor romano Cayo Julio Higino, descendía directamente del Tártaro y de Gea, y no debemos olvidar que el Tártaro significa mundo de las tinieblas, mundo oscuro o inframundo. Entonces, asociaron todos estos datos y terminaron con el nombre de Lucifer, o Lux Fero, y quizá, como su padre Astrio descendía del Tártaro, extrajeron esta figura y establecieron que Lucifer proviene de el mundo de las tinieblas o inframundo. Ahora, todavía en el siglo VIII, Lucifer designaba a Venus y para los cristianos de la época nada evoca a un ente demoníaco. Incluso en algún momento las comunidades cristianas del siglo III y IV usaron la palabra Lucifer para referirse al Altísimo, o el portador de la luz, tal como lo justifica un pasaje atribuido al poeta Aurelio Clemente Prudencio, en su Libro de los Himnos o Libro de las Tareas de las Jornadas, específicamente en el tomo 2. Por otro lado, en los libros sagrados hebreos se indicaba que Satán, en hebreo, significaba adversario, lo cual empieza a generar la idea de una dualidad entre el bien y el mal. Esto hace que a partir del siglo VIII se personifica el ángel caído que se opuso a Dios y se transformó en el príncipe del mal. Ahora, con respecto a su relación con la caída, la mitología griega no podía no participar, y más si bien que el cristianismo adhiere en su doctrina muchas mitologías antiguas. En este sentido, existe una relación entre Lucifer y el hijo de Helios y Clímene, Faetón. El mito cuenta que Faetón también fue considerado como hijo que Eos dio a Céfalo, y que Afrodita robaría cuando no era más que un niño, para convertirlo en un daimon o genio, palabra castellanizada como demonio. Los cretenses le llamaron Adimus,
que para ellos significaba, y pongan atención, estrella de la mañana y de la tarde. Se entiende entonces la relación, ¿no? La historia cuenta que Faetón alardeaba con sus amigos de que su padre era el dios Sol. Estos se resistían a creerlo, y Faetón terminó acudiendo a su padre, Helios, quien juró por el río Estigia darle lo que pidiera. Un día Faetón quiso conducir su carruaje, que era el mismo Sol. Aunque Helios intentó disuadirle, Faetón se mantuvo inflexible. Cuando llegó el día, Faetón se dejó llevar por el pánico y perdió el control de los caballos blancos que tiraban el carro. Primero giró demasiado alto, de forma que la tierra se enfrió, luego bajó demasiado, y la vegetación se secó y ardió. Faetón convirtió accidentalmente en desierto la mayor parte de África, quemando la piel de los etíopes hasta teñirla de negra. Finalmente, Zeus fue obligado a intervenir, golpeando el carro desbocado con un rayo para pararlo, y Faetón se ahogó en el río Erídano, el actual río italiano Po. Su amigo Cigno se apenó tanto que los dioses lo convirtieron en cisne, y sus hermanas, las Helíades, que también se apenaron, fueron transformadas en álamos, según Virgilio, convirtiéndose sus lágrimas en ámbar. En las primeras referencias homéricas, Faetón es simplemente otro nombre del propio Helios, aunque posteriormente fue reemplazado por Apolo como dios Sol. Su historia se conserva en fragmentos de la tragedia de Eurípides, llamada Faetón. El tema de la estrella caída debe haber sido conocido en Israel, pues en el Antiguo Testamento Isaías se refiere a él cuando amanece al rey de Babilonia. En este se relata que el rey de Babilonia, usando el epíteto real en hebreo, Helel, resplandeciente o portador de luz, había muerto o caído de su alta posición. Incluso la enciclopedia judaica alega que es obvia la relación entre la historia de Helel y el mito griego de la caída de Faetón. Por último, San Jerónimo en la Vulgata, la versión latina de la Biblia hebrea y griega, traduce este salmo usando erróneamente el vocablo Lucifer por resplandeciente, que a partir de ese momento sería considerado un nombre propio, identificado y relacionado con el caído del cielo. Con el tiempo, varias leyendas medievales se nutrirían de estas ancestrales raíces, llevando el mito y el término Lucifer hasta nuestros días. Hasta acá, el primer capítulo de la verdadera historia de Lucifer. Ojalá hayan gustado del vídeo, y si quieren conocer más interesantes mitologías, pueden ver estos dos vídeos que están pensados para ti. Y si quieres suscribirte, da clic en el icono del canal. Muchas gracias por verme y me despido. Esto fue Logomaquia.